primero se tiene que llamar a asamblea extraordinaria, que ahí nos tenemos que poner de acuerdo con la gente de la oposición, que yo no creo que pase del mes de abril, no va a pasar del mes de abril. A partir de allí, en ese mismo momento se presentan los edictos que ya no es presencial en Santa Fe, sino se pueden presentar a través de correo, y a partir de allí se empieza a conformar y decir, bueno, ahí es medio vidrioso tanto el estatuto como el reglamento. Hay épocas que se han hecho elecciones a los 60 días, claro. Hay épocas que se han hecho elecciones a los 75 días, no hace falta que se cumplan los 90 días exactos. Pero consideramos que las elecciones no tienen que ser en diciembre. En diciembre es época de fiestas, es época de relax, es época del libro de pases. Consideramos que de ahora en adelante, con las nuevas comisiones directivas que vengan, las elecciones tienen que ser en los meses de mercado julio, de pases, a agosto, mitad de año, septiembre, claro, mitad de año, para que se pueda trabajar con más tranquilidad. Pero independientemente de todo esto, Newell tiene que vivir, sinceramente, Luis, Alejo y la gente que está ahí en una vida en paz. Es decir, la autodestrucción le hace muy mal a Newell's, puertas adentro, y te puedo asegurar que le hace muy mal a Newell puertas afuera en Buenos Aires. Inventar que Newell tiene mala, o que Ignacio Astore tiene mala relación con Tapia o con algún otro miembro del comité o de la liga o de la AFA, es totalmente errónea. Es como cuando inventaron que yo me junté con el expresidente Macri en un hotel acá de Rosario. Son las cosas que se inventan, que después hacen que cuando venga el presidente del fútbol argentino, el más ganador de la historia del fútbol argentino, sea chiflado en el estadio de Newell, como en la fiesta de la Fiera Rodríguez, que no le gustó para nada. Es indudable que a veces el arbitraje se equivoca, es indudable que el arbitraje se equivoca, y es indudable también que el arbitraje a veces no ha sido favorable para la institución. También es verdad, y lo tengo que decir, lamentablemente, que cuando nos toca algún tiro penal, porque está bien cobrado y demás, también no se ejecuta o no se hace efectivo. Entonces, creo que es una sumatoria de cosas, sabiendo que hay partidos que yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Yo no creo en la malintencionalidad del arbitraje de la AFA. De algunas contrataciones que se hicieron mal o que no anduvieron, y que han salido un poco más caras de lo que tenían que salir, pero hay distintos motivos de por qué son caras. Es decir, a veces es complicado venir al interior. Hay jugadores que no te quieren venir y hay entrenadores que tampoco te quieren venir. Es decir, yo lo fui a buscar a Becachese, no pudo, no quiso venir. Lo fui a buscar a Quintero, no quiso venir. Lo fui a buscar a Martínez a través de su representante, que nos juntamos en San Nicolás cuando estaba en Tigre, no pudo venir. ¿Dijiste algo? No le tengo miedo para nada. No lo digo de la boca para afuera, no lo digo de la boca para afuera. No es porque Newell tiene que reforzar sus líneas para el próximo semestre, eso estoy totalmente convencido. Por ahí puede ser un equipo que hemos dejado ir algún tipo de jugador que no lo tendríamos que haber dejado ir, ejemplo Celes, ejemplo Malko Miljevic. Porque... ¿Te hubiese gustado que sigan? Sí. ¿Y qué pasó? ¿No pudieron arreglar? Ahí hubo un tema económico por un lado y un tema de gusto por el otro. El técnico, claro. Un tema de gusto por el otro, pero bueno, se podría haber presionado para manejar lo económico. Hola gente, ¿cómo están? Habló Ignacio Astore, habló en Radio 2 con Luis Ricosa en el programa de Sapin Sport versión radio, y dejó muchas cosas para decir. Habló del arbitraje, habló de la relación Astore-Chiquitapia, Newell's AFA, y habló sobre lo que va a ser, y que ya se conoce desde hace unas semanas atrás, que es el adelantamiento de las elecciones, que no van a ser en el mes de diciembre, sino que, según él, tendrían que hacerse en el mes de junio, para que, si llega a asumir una nueva comisión directiva, tenga a su disposición el próximo mercado de pases, que es lo que todo el arco opositor está en concordancia, de que hasta ahora no puede estar a cargo de lo que va a ser el próximo mercado de pases cuando termine este campeonato y se esté pensando en la otra etapa de lo que vendría a ser el torneo clausura de esta liga profesional, que va a ser vital para que Newell's
tenga que sumar los puntos necesarios para no tener complicaciones abajo, como vemos cómo está en esta apertura, en esta tabla de posiciones, no solo en la tabla general, sino también que es el tema de engrosar los promedios. Y también habló de lo que fue el último mercado de pases, con la salida de algunos jugadores que no se tendrían que haber ido, pero eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero vamos a lo primordial. ¿Qué fue lo que dijo con el tema de la relación Astore Chiquitapia Newell Safa? Que ante los rumores que estaban circulando, tanto en redes como en algunos medios de comunicación de la ciudad, que en su momento, allá por el 2023, Astori se había reunido con Mauricio Macri, que por aquel entonces había venido a la ciudad de Rosario a algunas especies de eventos que se estaban realizando en la ciudad, pero que en teoría que fue por ese rumor de que el tipo tuvo de por sí el visto malo, que le bajaron el pulgar así por parte del presidente de mandamás de AFA, y más aún cuando allá por junio del 2023 que se había hecho el partido de despedida de Maximiliano La Fiera Rodríguez, en donde todo el estadio que estaba presente para la despedida del último ídolo leproso en la actualidad, lo recibieran con chiflidos, con insultos, y encima justamente habían venido todas las estrellas, todo lo que habían pasado por el mundo Newell's, amigos que hizo él a lo largo de su carrera como profesional, hablo de Maxi Rodríguez, encima había venido Ángel Di María, para todo lo que eso implica, y que el único que recibiera insultos fuera el presidente de la AFA, y que hasta ahora había aclarado que eso no le había gustado para nada al Chiqui. Pero recordemos, vamos a ser realistas, recordemos que había pasado en ese mes de junio. O sea, como se acordarán, el partido homenaje se hizo un 24 de junio del 2023. Dos semanas anteriores se habían jugado dos partidos en donde el Newell's de Heinze de aquel entonces, había recibido dos partidos en donde había terminado básicamente con polémica, en donde los fallos arbitrales lo habían terminado perjudicando totalmente a Newell's. Uno había sido ese partido con Unión de Santa Fe, que de seguro recordarán porque se jugó un lunes a las 11 de la mañana. Miren cómo habían sido los calendarios de la liga profesional de aquel entonces, que Newell's tuvo que jugar con Unión un lunes a las 11 de la mañana, día laboral, encima la cancha totalmente llena, para todo lo que implicaba en un inicio de semana. Miren cómo habrá sido la cosa. Recordarán que en ese partido Unión lo dirigía el Pelado Méndez. ¿Quién iba a pensar en ese momento que el Pelado Méndez, después de lo que le había hecho Unión, que lo había dejado en banda al plantel y a los hinchas, y se fue rajando para dirigir Vélez y en su momento dejarlo en primera división, para que después terminara recalcando el Newell's al año siguiente y hacer todas las cagadas que terminó haciendo ese pelado ladrón? En ese partido, si recordarán, Newell's iba ganando 1-0 con gol de el paraguayo Jorge Recalde, y en la segunda mitad se había puesto 2-0 con gol de Brian Aguirre, pero la jugada fue anulada a instancias del VAR por una jugada que supuestamente había iniciado en posición adelantada, cosa que no es cierto. Todos los trazos de línea, todas las repeticiones de la imagen, se veía que no estaba en posición adelantada, te anulan el 2-0 parcial, y después que terminó pasando, te lo terminan empatando, el partido termina 1-1 con escándalo, con arbitraje polémico y todo lo que eso implicaba. A la semana siguiente, Newell's va a Parque Patricios a jugar con Huracán. También arrancaba Newell's ganando 1-0, también con gol de Recalde, que recordemos que en ese 2023 Recalde le anularon más goles de lo que había hecho en todo ese año que estaba en Newell's, básicamente en varios partidos. Se recordarán el partido en la Bombonera con Boca, que le habían anulado un gol, lo mismo en fechas anteriores a ese encuentro, pero en esta ocasión, cuando las cosas estaban en un partido que estaba 1-1 después en ese momento, porque el que Walter Massanti había puesto el 1-1, en la segunda mitad le habían metido un patadón de aquellos al paraguayo Recalde, que a simple vista, y encima las repeticiones de primer plano de la cámara, y encima con el árbitro a 1 metro adelante de la acción, no fue a revisar, apenas terminó sacando amarilla, era una jugada de roja total,
que coincidan todos, encima los relatores también. Y Newell's ese partido en donde, si recordarán, no había adicionado nada. Un partido que se había demorado una eternidad, donde básicamente tenías que haber adicionado mínimo 8 minutos de adición, terminó adicionando la mitad, y en donde Heinze se le fue a los humos al árbitro en ese momento, le fue a recalcar, le fue a reclamar de todo, muy efusivo en esa situación, y en ese momento ese partido también terminó 1-1, terminó en empate, con toda la polémica que eso también implica. Después de ese partido vino el partido de homenaje, donde todo el estadio lo terminó puteando y silbando al Chiquitapia. ¿Y cómo que no? Si 2 semanas anteriores a tu equipo lo habían cagado, ¿cómo no lo vas a putear? No, porque vos supuestamente te habías reunido con Macri. Nada que ver. Y después el tema de los arbitrajes, que eso viene de larga data, se empezó a intensificar a partir de ese 2023 y en el 2024 no, la gente no olvida. El partido con Estudiantes en el Estadio 1, el partido en donde a Banega en su momento lo habían expulsado, partido en donde había penalazos terribles que no terminó cobrando, y recordando hace un poquito nomás, en el debut de Logro Famina como técnico de Newell's, justamente en el partido contra Barracas, el equipo del caballo, el caballo del comisario, un penalazo más grande que una casa, no termina cobrando nada, ni siquiera lo revisan, ni siquiera hacen una seña o te llaman para avisarte que vení y revisá esta jugada. No, siguió pasando de largo, nada que ver, y todo siguió como si nada. Después no digas que es solo porque supuestamente vos te habías reunido con alguien y eso no le había gustado. Más allá que vos tuviste tu intención, notó del primer momento, de ir en contra del poder, y después te la terminaron metiendo, y por consiguiente también eso lo terminó perjudicando a Newell's. Y después todas las decisiones que empezaste a tomar, las decisiones en cuanto a la conformación del plantel, en donde cada fusible terminó siendo más caro que el anterior. Hablamos de los directores deportivos, el caso Guiñazú, que trajo jugadores pedorros, jugadores cualquiera. Encima en la entrevista estaba diciendo que Larry Saldaña había sido su mejor director deportivo, fue porque fue el mejor, eso está más que claro. Te lo había traído a Dita, te lo había traído a Velázquez, jugadores que en su momento no te costaron un carajo, y Dita encima lo terminaste vendiendo más. Y a Velázquez se tuvo que ir más que nada porque la situación ya había cumplido un ciclo, no lo pudiste retener. Y después hablaba de los casos de Miljevich y de Cedrés. Te lo sacaste encima porque te lo quisiste sacar encima. Porque quisiste hacer así, amarrete del orto, ahorrar plata. Encima Miljevich había enterado al final del partido con Independiente, donde estaba dirigiendo el Valle Medina, que no iba a seguir. No iba a formar más parte del plantel. Miljevich después del partido con Talleres tampoco, porque supuestamente no era del gusto del entrenador, o le había inventado también caso de indisciplina, que era en su momento en donde el equipo entero funcionaba para el ojete. Era el jugador que mejor dentro de todo estaba funcionando, era el único que agarraba la pelota, se la llevaba para adelante, no hacía jugada intrascendente como el resto de los compañeros, pero en ese momento Soso lo ponía en cualquier lado, seamos sinceros, lo ponía en cualquier lado, en esos primeros 3 partidos, y se terminó yendo. Ahora está rindiendo en Huracán, Cedrés ahora en el último partido tomó protagonismo en Independiente, y ahora tenés un plantel peor de lo que tenías. No lo tenía Méndez, no lo tenía Martino, y lo tenés a Montero y a Tavares. ¿Cómo se explica eso? Que lo trajiste al vago Capria, que no hizo una mierda, acompañado del ineficaz de Borguelo. En su momento lo tenías a Horacio González, pero eso es otra cosa, porque le agarró un paro cardíaco y lo tuviste que reemplazar con Guiñazú, que terminó siendo un desastre, trayendo paquete tras paquete, porque se fue Saldaña, lo que había sido, lo trajiste a Fabián Ángel, jugador que no sé cómo mierda pasó la revisión médica, varios jugadores no saben cómo mierda pasan la revisión médica para llegar a Newell's. En su momento, cuando lo trajiste a Lucas Melano por la lesión de Bangioni, que
no, llegó a Bellavista, se lesionó, tuvo 6 meses parado y cuando se recuperó se fue a otro lado. Después lo trajiste a Mosquera, que me va a decir que no sabía que tenía una sanción pendiente de la Federación Colombiana de Fútbol y que después lo tenías entrenando en una plaza porque no podía hacerlo en Bellavista a causa de la sanción internacional que tuvo. Viejo, dejamos de embromar. Todas las decisiones empezaste a tomar mal. Digo, fue Saldaña, todo se vino a pique, porque se metieron los negociados, ya le había parecido todo raro cuando llegó Reasco por 1 millón, no me acuerdo si era 200.000 o 600.000 dólares, porque hizo 4 goles en un año. Viejo, todo está a la vista. Entre miembros de comisión directiva que se peleaban por quién iba a estar al cargo del fútbol. Jugadores, uno peor que el anterior. Shot, el pájaro Shot. Hay tantos nombres de jugadores que te querés matar y cortar la cabeza. Era una cosa de no creer. Mercado de pases peor que el anterior. Jugadores que en puestos estaban sobrepoblados y en otros te estaban faltando. Por eso te está yendo como te fue. Encima la prepotencia. Y encima que de todos lados te tiran tiros de la policía en las últimas 3 fechas que te están reprimiendo. Encima que después sale en los últimos días a hablar el intendente pidiendo también adelantamiento de elecciones en Newell's. El intendente de la ciudad de Rosario, que tiene mayores problemas como poner las sombras esas, la porquería esa en la peatonal Córdoba, y arreglando en los últimos 5 años, arreglando siempre la misma calle Maipú. Y ahora esto. Bueno, encima saliendo a justificarse, no tiene justificación de nada. Encima están rogando para que no se sigan escapándose miembros de comisión directiva, para que no quede todo acéfalo. Encima las cosas le están manejando los hijos. ¿Quién lo votó a los hijos de Astore? Díganme. ¿Aparecieron en la lista ya por el 2021? No. Pero así está la cosa de Newell's. Astore está tratando de justificarse. Una cosa lamentable. Esperemos que sea posiblemente en junio las elecciones. Ya tiene que estar conformada la asamblea extraordinaria para definir el próximo periodo eleccionario y que la cosa no se siga dilatando y demorando y que la oposición haga las cosas como se debe. Como se debe. Pero bueno, gente, yo por mi parte me estoy despidiendo. Vuelvo a recordarle que se suscriban, que den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo. Y espero que les haya gustado este video de emergencia que saqué pensando en lo que ustedes quieren y necesitan para estar informados. Nos estamos encontrando en el próximo encuentro.